Mi nombre es Carlos Herrera, y a mis 51 años yo era menos un ingeniero y más un susurrador de máquinas. Durante 22 años, mi hogar dentro de la empresa Innovatec Precision Manufacturing fue la línea Omega. No era solo un lugar de trabajo, era mi taller, mi laboratorio y en muchos sentidos, mi obra de arte. La línea Omega no era una simple cadena de montaje, era un conjunto de 5 máquinas alemanas de control numérico computarizado. Las Klausner K800, una maravilla de la ingeniería de los años 90 que habíamos adquirido a precio de saldo y que yo, personalmente, había reacondicionado, modernizado y sincronizado en una sinfonía de producción de alta precisión. Estas máquinas producían un único componente, el actuador de tolerancia cero, para nuestro cliente más grande y exigente, Aerodefensa, un gigante de la industria aeroespacial y de defensa. Este componente, no más grande que un puño cerrado, era la pieza más rentable de toda la empresa. Y la línea Omega era la única en el país capaz de fabricarlo con las especificaciones ridículamente estrictas que exigía el contrato. Si esta historia de cómo un MBA arrogante casi destruye una línea de producción millonaria te está atrapando, suscríbete ahora al canal para no perderte el desenlace épico de esta venganza industrial. Yo era el guardián de ese conocimiento. Conocía cada gemido de los servomotores, cada vibración en el suelo de hormigón, cada matiz en el olor del refrigerante. Sabía, por el tono de un zumbido, si una broca de diamante estaba a punto de perder su filo, mucho antes de que los sensores lo detectaran. Era una relación simbiótica, una que se construye con décadas de ensayo, error y dedicación absoluta. El conocimiento no estaba en un diagrama, estaba en mis manos. Esta clase de conocimiento tácito, la experiencia que no se puede cuantificar en una hoja de cálculo, es a menudo el activo más valioso y subestimado de una empresa. Es el tipo de ventaja competitiva invisible que cuando se pierde puede llevar a una empresa al borde del colapso. Estas son las dinámicas que exploramos a fondo en el canal Historias de Oficina, y te invito a suscribirte si te fascina ver cómo se desarrollan estas batallas de conocimiento contra procedimiento. Mi historia, desafortunadamente, se convertiría en un ejemplo perfecto. Y entonces llegó Leonardo Leo Morales. Leo fue contratado como el nuevo director de operaciones. Tendría unos 38 años, con un MBA recién obtenido, un reloj deportivo que costaba más que mi primer coche y un vocabulario que parecía haber sido generado por una inteligencia artificial alimentada con libros de autoayuda empresarial. En su primera visita a la planta, caminó por la línea Omega con una mueca de disgusto, como si estuviera viendo una reliquia en un museo polvoriento. «Carlos», me dijo, golpeando con el dedo el chasis de una de las Klausner, «esto es impresionante, un verdadero testimonio de la ingeniería de otra época. Pero es un cuello de botella, un punto único de fallo, y ese punto eres tú». Traté de explicarle, «Leo, estas máquinas son temperamentales, requieren un toque, una comprensión que va más allá de los manuales originales». Él sonrió con la condescendencia de quien cree que ha descubierto un problema que nadie más había visto. «Exactamente. Tenemos que democratizar el conocimiento, documentar cada proceso, crear un manual de operaciones estándar, un POE, que sea tan completo que cualquier operario competente pueda dirigir esta línea. Tenemos que hacer que el proceso sea independiente del operador». Y así comenzó mi tarea más ardua. Intentar plasmar 2 décadas de experiencia en un documento encuadernado. Durante 6 meses, pasé cada hora que no estaba en la planta escribiendo. El manual era una obra de arte en sí mismo. Tenía más de 800 páginas. Incluía diagramas detallados, especificaciones de cada componente, esquemas eléctricos que yo mismo había dibujado. Describía los procedimientos de arranque, las secuencias de calibración y los protocolos de mantenimiento preventivo. Era en todos los sentidos un documento preciso, completo y técnicamente correcto. Pero era una mentira por omisión, porque ¿cómo se escribe el sonido correcto de un cabezal de fresado al cortar una aleación de titanio? ¿Cómo se describe en un manual
la sensación en la mano al apretar los pernos de sujeción con el par de torsión exacto para evitar microvibraciones. ¿Cómo se documenta el ajuste de la mezcla de refrigerante basándose no solo en la temperatura, sino en la humedad ambiental de ese día específico? Un secreto que descubrí tras arruinar docenas de piezas años atrás. No se puede. Eso no es procedimiento, es maestría. El manual era el cuerpo, pero yo seguía siendo el alma. Finalmente, le entregué el manual. Era un tomo grueso, encuadernado en azul, con el logo de Innovatec en la portada. Leo lo recibió como si fuera la piedra Rosetta. Lo puso en su estantería como un trofeo. La traición orquestada por él llegó 2 meses después. Fue sutil, corporativa y brutal. Me llamaron a la oficina del director de Recursos Humanos. Leo estaba allí sentado con los brazos cruzados, con una expresión de falsa solemnidad. Sostenía el manual. Carlos, comenzó el de RRHH. Como sabes, la empresa está avanzando hacia una estructura operativa más ágil y resiliente. Leo ha liderado una iniciativa para estandarizar nuestros procesos críticos y asegurar la continuidad del negocio. Leo tomó la palabra, con la mirada fija en mí. Tu trabajo en este manual ha sido excepcional, Carlos. Has conseguido destilar tu vasta experiencia en un documento que ahora es un activo de la empresa. Hizo una pausa dramática. Y gracias a este activo, tu posición como especialista indispensable, como gurú, se ha vuelto redundante para nuestras necesidades futuras. Tu conocimiento ahora pertenece a la empresa. Me despidieron confiando en el manual que yo escribí. Lo que no sabían es que nunca incluí los secretos más importantes, los que no se pueden escribir. Me dieron 1 hora para vaciar mi taquilla. Mientras caminaba por la planta por última vez, vi a Sofía, una joven y brillante ingeniera a la que había estado formando. Tenía lágrimas en los ojos. Esto es un error monumental, Carlos, susurró. Le puse una mano en el hombro. La máquina enseña lecciones duras, Sofía. Solo tienes que estar dispuesta a aprenderlas. Observa y toma notas. No sentí rabia, ni pánico. Sentí una profunda y fría calma, porque yo no había construido una bomba de tiempo. Simplemente había dibujado el mapa de un campo de minas y se lo había entregado al hombre más arrogante que conocía, omitiendo la ubicación de las minas. Los 30 días siguientes, mi período de preaviso que pasé en una oficina sin ventanas, fueron un ejercicio de paciencia estratégica. Mientras tanto, en la planta, Leo había puesto en marcha su plan. Promovió a un ingeniero de procesos llamado Ramiro, un tipo ambicioso pero sin experiencia práctica, para que se hiciera cargo de la línea Omega. Su única instrucción fue: sigue el manual al pie de la letra. El manual es tu Biblia. En mi tiempo libre, no busqué trabajo. Puse en marcha un plan que llevaba años gestándose en mi cabeza. Registré Herrera Precision Consulting. Diseñé una web sencilla y profesional. Luego hice una llamada a Alemania, a mi viejo contacto en Klausner, el fabricante de las máquinas. No le pedí nada, solo le informé de mi jubilación anticipada y de la creación de mi nueva consultora, especializada en optimización y solución de problemas en maquinaria Klausner heredada. Fue una conversación cordial, pero el mensaje era claro. Mientras tanto, la realidad empezaba a imponerse en Innovatec. Sofía me mantenía informado con breves y discretas llamadas desde su coche a la hora del almuerzo. Es un desastre, Carlos, me dijo en la segunda semana. La tasa de rechazo ha subido del 0.1% a casi el 3%. Ramiro sigue el manual como un robot, pero las piezas salen con microfisuras que solo se ven bajo el microscopio. Leo dice que es un periodo de ajuste estadísticamente previsible. Para entender el desastre, hay que entender los secretos que el manual no contenía. El conocimiento tácito. El primero era el canto del cisne de las brocas. Yo sabía por una ligera subida en el tono del zumbido de la máquina que una broca de diamante estaba a 30 o 40 piezas de fallar, mucho antes de que los sensores de par de torsión lo detectaran. El manual decía: reemplace la broca cuando lo indique el sensor o cada 5.000 piezas.
El equipo de Ramiro, obediente, esperaba la alarma. El resultado eran docenas de piezas defectuosas producidas por una broca que para un sensor aún estaba bien, pero que mi oído habría condenado horas antes. El segundo secreto era el de la humedad. La aleación que usábamos era increíblemente sensible a los cambios de temperatura. El manual especificaba una calibración basada en la temperatura ambiente, pero yo había descubierto, tras un verano desastroso hacía una década, que la humedad era un factor igualmente crítico. Tenía una tabla escrita a mano, pegada en el interior de mi taquilla, con ajustes de micras basados en una combinación de temperatura y porcentaje de humedad. Esa tabla, por supuesto, no estaba en el manual. El equipo de Ramiro calibraba perfectamente para 21 grados, pero no para 21 grados con un 70% de humedad. El resultado, piezas fuera de especificación. El tercer y más importante secreto era la secuencia de apriete. Las piezas se sujetaban en un soporte con 8 pernos. El manual indicaba el par de torsión exacto. Pero el secreto no estaba en la fuerza, sino en el orden. Yo había descubierto una secuencia de apriete no intuitiva, en forma de estrella, similar a cómo se aprietan las tuercas de una rueda, que distribuía la presión de manera uniforme y eliminaba las microvibraciones durante el fresado. El manual simplemente decía: apriete los 8 pernos al par especificado. El equipo de Ramiro los apretaba en círculo, de forma lógica, introduciendo una tensión minúscula pero fatal en la pieza. La tasa de rechazo subió al 8%. Aerodefensa envió su primera notificación formal de preocupación por la calidad. Leo, en pánico, hizo lo que hacen los gerentes incompetentes. En lugar de cuestionar su propia estrategia, duplicó la apuesta. Contrató a una consultora externa de Six Sigma. Llegaron con sus cinturones de colores, sus cronómetros y sus diagramas de espina de pescado. Entrevistaron a los operarios, que no sabían nada, y analizaron el manual, que era perfecto. Su conclusión fue predecible. El problema era la falta de adherencia al procedimiento. Implementaron listas de verificación aún más estrictas. Obligaron a Ramiro a firmar cada paso. La tasa de rechazo subió al 12%. Aerodefensa, ahora alarmada, hizo lo que yo esperaba. Enviaron a su propio ingeniero jefe de calidad, un hombre llamado Frank Miller, un veterano con el que yo había trabajado durante años y que respetaba el conocimiento práctico por encima de todo. Frank llegó, vio el caos, leyó el manual y habló con el equipo. Esa noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Carlos, soy Frank», dijo, sin necesidad de apellidos. «¿Qué diablos está pasando en tu antigua casa? Tienen tu manual, tu Biblia, pero están produciendo basura cara. Leo Morales sigue hablando de sinergia y procedimientos robustos, pero me parece que le falta la pieza más importante del puzzle». «Hola, Frank», respondí con calma. «La pieza que falta no es una pieza. Es el conocimiento que no se puede imprimir». Les di el libro de cocina, pero no les enseñé a cocinar. Hubo un largo silencio en la línea. «Lo sabía», dijo Frank finalmente. «Voy a presentar mi informe. Prepárate». El clímax llegó 2 semanas después. La tasa de rechazo superó el 20%. Aerodefensa detuvo oficialmente la aceptación de todos los componentes de la línea Omega. Esto no solo detuvo un flujo de ingresos millonario, activó cláusulas de penalización por valor de $50,000 al día. Además, amenazaron con retirar el contrato por completo, una catástrofe que hundiría el precio de las acciones de Innovatec. El CEO, un hombre que normalmente vivía en el Olimpo de las reuniones de alto nivel, bajó a la planta. La escena, según me la describió Sofía, fue épica. El CEO exigió respuestas. Leo, sudando en su traje caro, culpó a los consultores, culpó a las máquinas, tecnología alemana poco fiable, culpó a los operarios y finalmente, en un acto de desesperación, me culpó a mí por haber escrito un manual deliberadamente confuso. Fue entonces cuando Frank Miller, que había sido invitado a la reunión, intervino. Con una calma gélida, presentó su informe.
Su conclusión fue una sola frase, directa y demoledora. Señores, el manual es perfecto. El proceso es perfecto. El problema es que han despedido al único hombre en este país que sabe cómo hacer que funcionen juntos. Despidieron el sistema operativo y se quedaron solo con el hardware. La cara del CEO, me dijo Sofía, pasó del rojo de la furia al blanco del pánico financiero. Entendió en ese instante que Leo no era un visionario, sino un charlatán que había destrozado su activo más rentable por pura arrogancia. Leo fue despedido en el acto. No le dieron una hora. Lo escoltaron fuera del edificio inmediatamente. 2 horas después, mi teléfono sonó. Era el CEO de Innovatec. Su voz era la de un hombre al borde de un precipicio. Carlos, hemos cometido un error de proporciones históricas. Hemos sido arrogantes y estúpidos. Necesito tu ayuda, por favor, nombra tu precio. Mi precio no fue barato. Un contrato de consultoría por 1 año para mi empresa, Herrera Precision Consulting, por 3 veces mi antiguo salario anual. Exigí que el pago de los primeros 6 meses fuera por adelantado. Exigí que Sofía fuera ascendida a jefa de producción de la línea Omega, con un aumento salarial del 50%, y que yo fuera su mentor contratado. Y mi última condición fue que los consultores de Six Sigma fueran despedidos ese mismo día. Aceptaron todo sin la más mínima vacilación. Hoy estoy de pie junto a la línea Omega, no como un empleado, sino como el consultor venerado al que todos escuchan. Las máquinas zumban con la armonía que solo yo reconozco. La tasa de rechazo ha vuelto a ser del 0.1%. Sofía está al mando, aprendiendo rápidamente los secretos que ahora le enseño de buen grado. A veces, mientras observo el brillo del metal perfectamente mecanizado, pienso en Leo y su fe ciega en los manuales. Creyó que el conocimiento podía ser capturado, encuadernado y poseído, pero el verdadero conocimiento, la maestría, es un organismo vivo. No se puede poseer, solo se puede cultivar. Y a veces, los secretos más importantes son los que eliges no escribir, esperando pacientemente el momento en que su ausencia hable más alto que cualquier palabra impresa. El proceso de recuperación fue más complejo de lo que cualquiera esperaba. Durante mi primera semana como consultor, descubrí que el daño era más profundo que las simples tasas de rechazo. El equipo estaba desmoralizado, confundido y aterrorizado. Ramiro había renunciado, incapaz de soportar la presión de su fracaso. Los operarios que habían sido entrenados para seguir el manual sin pensar, habían perdido toda confianza en su propio juicio. Era como si Leo hubiera lobotomizado al departamento entero en su búsqueda de la estandarización. Mi primera tarea no fue técnica, sino humana. Devolverles la confianza para pensar, observar y sentir las máquinas. Implementé lo que llamé las sesiones del amanecer. Cada mañana, antes de que las máquinas arrancaran, reunía al equipo alrededor de una Klausner apagada. Les enseñaba a escuchar. Cierren los ojos, les decía. Cuando arranquemos esta máquina quiero que me digan qué escuchan. Al principio me miraban como si estuviera loco, pero poco a poco empezaron a distinguir los matices, el ligero chirrido que indicaba que un rodamiento necesitaba lubricación, el cambio sutil en la vibración cuando la temperatura del refrigerante no era óptima. Les estaba enseñando a desarrollar el instinto que ningún manual podría capturar. La ironía más dulce llegó cuando Aerodefensa, impresionada por la rápida recuperación, decidió expandir su contrato. Querían duplicar la producción del actuador de tolerancia cero. Esto requería no solo optimizar la línea Omega existente, sino instalar una segunda línea idéntica. El CEO de Innovatec, ahora mi cliente más humilde, me pidió que liderara el proyecto. Por supuesto, dije, pero bajo mis términos. Contraté directamente a 3 veteranos que habían sido despedidos en anteriores reestructuraciones, maestros maquinistas que Leo había considerado caros e innecesarios. Les pagué de mi presupuesto de consultoría el doble de lo que ganaban antes. El mensaje era claro: el verdadero conocimiento tiene un precio y es alto. Durante la instalación de la nueva línea,
sucedió algo revelador. Los técnicos de Klausner vinieron desde Alemania para el montaje inicial. El ingeniero jefe, Herr Wolfgang, un hombre que había trabajado con estas máquinas durante 30 años, me llevó aparte. «Carlos», me dijo en su inglés con fuerte acento, «hemos instalado cientos de estas líneas en todo el mundo, pero solo 3 clientes han logrado la precisión que ustedes tienen aquí, y ahora entiendo por qué. No es la máquina, es el maestro». Me entregó una placa conmemorativa de Klausner, un honor que solo dan a lo que ellos llaman Meister, maestros verdaderos. Era el reconocimiento de una vida dedicada al oficio, algo que ningún MBA podría comprar. El destino de Leo también merece mención. Según me enteré por contactos en la industria, después de su despido fulminante de Innovatec, intentó conseguir trabajo en varias empresas manufactureras. Pero la historia de cómo casi destruyó una línea de producción millonaria por arrogancia se había convertido en una leyenda urbana corporativa. En cada entrevista, cuando mencionaba su experiencia en optimización de procesos, los entrevistadores hacían preguntas incómodas sobre el incidente de la línea Omega. Finalmente, abandonó la manufactura por completo. La última vez que supe de él, estaba vendiendo software de gestión de inventarios para pequeñas empresas, un trabajo donde su obsesión con los manuales y procedimientos causaría menos daño. A veces me pregunto si alguna vez entendió la lección, o si sigue creyendo que el conocimiento verdadero puede ser capturado en un PDF. Mi empresa, Herrera Precision Consulting, ahora tiene contratos con 5 fabricantes de alta precisión. No vendo manuales ni procedimientos estandarizados, vendo algo mucho más valioso, la transferencia del conocimiento tácito, la construcción de la maestría. Sofía, mi protegida, ya puede escuchar el canto del cisne de las brocas. Tiene su propia tabla de humedad, mejorada con sus propias observaciones. Está desarrollando sus propios secretos, que algún día serán tan valiosos como los míos. Porque esa es la verdadera sucesión en el mundo del conocimiento especializado. No se trata de escribir manuales, sino de cultivar maestros, y eso es algo que ningún director con MBA, ningún consultor con cinturón Six Sigma y ningún manual de 800 páginas podrá jamás reemplazar. Si llegaste hasta aquí, es porque entiendes que el verdadero valor en cualquier empresa no está en los procedimientos escritos, sino en el conocimiento vivo que late en las manos y mentes de los maestros. Si alguna vez un jefe trató de democratizar tu experiencia, de convertir tu arte en un checklist, recuerda esta historia. Los secretos más valiosos son los que no se pueden escribir, y el conocimiento más poderoso es el que se transmite de maestro a aprendiz, no de manual a operario. Dale like si crees que la experiencia real siempre supera a los procedimientos vacíos. Suscríbete para más historias donde los expertos en optimización aprenden lecciones muy caras sobre el valor del conocimiento tácito. Y comenta si alguna vez viste cómo un MBA destruyó décadas de experiencia en nombre de la modernización. Nos vemos en el próximo video, donde les contaré sobre el hospital que despidió a todas sus enfermeras veteranas para contratar recién graduadas más baratas. Spoiler: los errores médicos que siguieron costaron millones en demandas, y más importante aún, vidas que se podrían haber salvado.